Hola, buenos días. Vamos a esperar un par de minutos, digamos, de cortesía, porque estamos viendo que todavía hay bastante gente conectándose y empezamos. En un par de minutitos estamos empezando. Muy bien, pues vamos a ir empezando el webinario. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Empiezo con las presentaciones. Pues hoy estamos aquí todos los que veis en pantalla. Iremos interviniendo gradualmente a medida que vayan saliendo temas que queremos comentar. Juan Carlos Leiva, que es el director el director de grandes, responsable de grandes cuentas y el director técnico. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, Buenos días. buenos días. Hola, Por buenos otra días. parte, César González, responsable del Departamento de Contratación y Seguimiento. Buenos días, César. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Laura Sánchez, la coordinadora de producción dentro del Departamento de Contratación y Seguimiento. Buenos días, Laura. Buenos días. Y Pauli, ¿qué tal? El responsable de Medida. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos. Muy bien. Y por mi parte, yo soy José Vera, que estoy en la parte comercial y de operaciones de Volutia. Y hechas las presentaciones. Pues si os parece, os explico un poquito cuál es la operativa del webinario. Vamos a ir explicando temas. Al final del webinario os enviaremos la presentación, por supuesto, o sea que dispondréis todos del documento que vamos a presentar. Em, Podéis ir haciendo las preguntas que os parezca convenientes desde ya, ¿eh? Nosotros las vamos viendo y las iremos respondiendo a medida que avanza el webinario o bien al final del mismo. Y eso lo podéis hacer a través de un botón que está aquí en la plataforma de Teams, arriba, que dice PIR, ¿eh? Pues a través de ese botón podéis ir formulando preguntas. Nosotros vamos viendo esas preguntas y trataremos de ir respondiéndolas, ¿eh? Si no pudiéramos responder alguna, pues bueno, luego ya lo haríamos de forma individual. Y bien, pues dando ya inicio a lo que es la temática del webinario, como veis en el cartel, pues vamos a hablar hoy de próximos marcos regulatorios que tienen impacto directo en la gestión energética. Nos vamos a centrar básicamente en 4 temas, que es la normativa sobre huella de carbono, la energía reactiva en 2026, cómo se va a gestionar en el año, a partir del año 2026, aunque ya hay información disponible. El tema de liquidación cuarto horaria, ¿vale? ¿Qué impacto operativo y tecnológico tiene, y cómo os puede afectar? Y un tema que es el tema de potencias para regantes, ¿eh? La contratación de potencias para regantes, una nueva flexibilidad sin sobrecoste, pues que es bastante reciente también. Entonces vamos a ir hablando de estos temas. Entonces, pues se nos van a quedar algunos otros que serían estos que están aquí en naranja, en esta, digamos, en esta diapositiva. El que está en verde, que es los cambios en la facturación de excesos de potencia desde abril de 2025. Ya hicimos un webinario anterior para explicarlo, que también lo podéis consultar en nuestro canal de YouTube.
Y bueno, hay más cosas, como esa próxima transposición de la Directiva 2023/1791, que estaría afectando a algunas empresas que en este momento no están obligadas todavía a la realización de auditorías energéticas, ya empezarían a estarlo. Pues bueno, pues estamos también muy pendientes de esa transposición. Y, por supuesto, del tema de los electrointensivos, ese decreto ómnibus que prorrogaba la reducción del 80% en los peajes eléctricos y que fue derogado, ¿vale? Pues también, dado que el gobierno planea reintroducir las ayudas en un futuro paquete económico, pues estamos muy atentos a ese tema también para poderos informar en su momento. Pero hoy, de momento, pues nos vamos a centrar en estos cuatro que tenemos aquí en color naranja y como siempre digo, pues estaremos muy atentos a esos cambios regulatorios, a cómo os afectan, ¿vale? A avisaros con tiempo, a ver cómo os pueden beneficiar o por lo menos a que nos podamos preparar ante el impacto de esos cambios. Pero antes que nada, pues vamos a hablar un poquito de lo que fue digamos, el apagón del 28 de abril, cuáles son nuestras, no, obviamente no nos vamos a enredar aquí porque no es la temática de este webinario, pero como es un tema de actualidad, vamos a dar una vez más, ¿no?, nuestras recomendaciones en este momento, las recomendaciones que podemos dar en este momento para lo que fue ese apagón. Y nuestras recomendaciones, como ya las tendréis todos los clientes de Volutia, son las siguientes. Lo primero que tenemos que decir es que la investigación oficial sobre las causas continúa, ¿vale? Y esto es importante porque el motivo por el cual ocurrió el apagón va a delimitar responsabilidades y, por tanto, pues en función de eso, pues ya veremos si si la reclamación es viable, cómo se puede hacer, etcétera, ¿vale? Por tanto, eso es un tema importante. No obstante, aparte de esto, lo que nosotros hemos recomendado a todos nuestros clientes es que recopilen toda la información necesaria de cara a preparar una posible reclamación. Entre ella, esta información, pues la hora de inicio del corte de suministro eléctrico en vuestras instalaciones, cuál fue la hora de restablecimiento efectivo del suministro, la descripción de los daños o incidencias que se pudieron ocasionar, qué equipos fueron afectados, qué procesos fueron afectados, qué interrupciones tuvisteis, qué pérdidas de producto tuvisteis debido al apagón, incidencias de seguridad, etcétera. Pues todo lo que son una descripción de daños e incidencias, ¿vale? Hacer por favor, una recopilación de pruebas documentales, fotografías, informes de mantenimiento, registros de alarma, lecturas. Si tienes un sistema SCADA, pues las lecturas de SCADA, sistemas de energía, toda la prueba documental que podáis reunir, porque eso es de gran utilidad luego a la hora de gestionar una posible reclamación. Y al mismo tiempo, y paralelamente a lo que es esto, recomendamos también que reviséis vuestra póliza de seguro industrial, ¿vale? Verificar las coberturas que tenéis en cuanto a daños eléctricos, en cuanto a pérdida de beneficios por interrupción de negocio o otras condiciones específicas que puedan aplicar en caso de un corte prolongado como ha sido este el caso. Y esta es la recomendación que podemos dar en este momento, pero que es una recomendación muy importante para que la tengáis todos en cuenta, por favor. Pues vamos ya a lo que es la temática del webinario, y vamos a hablar de normativa sobre huella de carbono, ¿vale? Porque aquí, como ya sabréis, recientemente, el 18 de marzo, se aprobó ya el Real Decreto 214/2025. Aquí lo hemos linkado, o sea que a través de este documento podéis acceder a ese Real Decreto, que esto era una cosa de la cual ya veníamos hablando hace un año, pero que le ha costado mucho. Tuvimos un webinario el año pasado, que por Dios lo podéis consultar también en nuestro canal YouTube. También hemos dejado aquí el link para que podáis entrar en ese webinario y ver mucho más detalle respecto a la obligatoriedad y otras cuestiones, todo lo que es cálculo de huella de carbono. Pero finalmente, el 12 de abril, ya se publicó este Real Decreto, por lo tanto, lo que vamos a decir hoy ya es ley, es decir, es algo que debe cumplirse, ¿vale? Vale, y para simplificarlo, pues aquí os hemos preparado unas 5 preguntitas, ¿vale?, que os tenéis que hacer para saber si vuestra empresa está obligada a lo que es el cálculo de huella de carbono, ¿vale? Y las 5 preguntas que os tenéis que hacer es: ¿tenéis más de 500 empleados?
si se responde sí a cualquiera de estas 5 preguntas, es que sí, es que la empresa está obligada, ¿vale? Está regulada como entidad de interés público, forma parte de un grupo que presenta cuentas consolidadas, se cumplen 2 o más de los siguientes criterios durante 2 años consecutivos. Estos criterios son más de 20 millones de euros en activos, más de 40 millones de euros en ingresos, es decir, cifra de negocio, o más de 250 empleados, ¿vale? Esto es lo que son esos criterios de los que estamos hablando. Y la última pregunta sería, ¿está obligada ya a publicar información no financiera? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas 5 preguntas, pues la empresa está obligada, ¿vale? Y la obligación aplica a los alcances 1 y 2 de la huella, ¿eh? No estamos hablando del alcance 3, que en este momento es voluntario. ¿Y a partir de cuándo están obligadas? Pues están obligadas a partir del año 2026, ¿vale? O sea, en el año 2026 ya habrá que presentar el cálculo de huella del año 2025. Esto es la obligación. Aquí hay una tabla, resumen, ¿vale? Que hemos hecho para que quede bien claro en qué consiste esta obligación, ¿vale? Por una parte, tenemos la obligación del cálculo de la huella de carbono, pero no del registro, en el ministerio del cálculo de la huella de carbono. Aunque nosotros lo recomendamos y pensamos que es muy recomendable, no es obligatorio ese registro, pero sí es obligatorio el cálculo. Y por otro lado, tenemos la obligación de la elaboración y publicación de planes de reducción de emisiones, ¿vale? Esa también es una obligación. Entonces, hablemos, ¿vale? Porque, digamos, entre nuestros clientes hay grandes empresas obligadas a información no financiera, que sería esta primera línea de aquí en la presentación, y hay pequeñas y medianas empresas también, que sería esta otra línea de aquí, ¿vale? Pero pues no tenemos departamentos ministeriales o entidades públicas, aunque también lo tenemos aquí en esta tabla. Entonces, para grandes empresas, es obligatorio el cálculo de la huella de carbono, es obligatorio la elaboración del plan de reducción y es obligatorio publicarlo, ¿vale? ¿Dónde? En el informe de sostenibilidad y en la web, ¿vale? Como el informe de sostenibilidad, que esto es lo que veremos ahora, es obligatorio ponerlo en la web, pues si está en el informe de sostenibilidad, ya está en la web, ¿vale? Pero es voluntaria la inscripción en el registro, ¿vale? Aquí lo importante es que se va a facilitar la interoperabilidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que si quieres inscribirte en el registro de huella voluntariamente, no tendrás que duplicar todo el papeleo porque se conectarán, es decir, interoperarán los datos de vuestro informe de sostenibilidad depositado en el registro mercantil, ¿vale? Esa es la facilidad que se brinda. No obstante, digamos, esa inscripción en el registro, como decimos, es voluntaria, tanto en este caso para grandes empresas obligadas a información no financiera como pequeñas y medianas empresas, pymes. Sí es obligatorio para departamentos ministeriales y entidades públicas estatales, ¿vale? Digamos, esto sería el resumen rápido de obligaciones, ¿de acuerdo? Como decíamos, tanto el cálculo de huella de carbono como el plan de reducción de emisiones deben figurar en el informe de sostenibilidad, ¿vale? Que es el anteriormente denominado Estado de Información No Financiera, el EINF, ¿vale? Ese informe de ahí. En cuanto a huella de carbono, tienen que figurar las toneladas de CO2 equivalentes que ha emitido la empresa durante el año. Y en cuanto a plan de reducción de emisiones, eso debe ser un documento que especifique cuánto se compromete la empresa a reducir y en cuántos años, ¿vale? Cuánto se empieza a reducir, digamos, en emisiones, en cuántos años y qué medidas se van a adoptar para conseguirlo, ¿vale? Este sería el plan de reducción de emisiones. Tanto uno como el otro, es decir, tanto el cálculo de huella de carbono como el plan de reducción de emisiones deben figurar en la página web, ¿vale? Si la empresa ya publica su informe de sostenibilidad en la web, pues entonces eso ya sirve, es decir, no hay por qué hacer nada separado en la web para decir este es el cálculo de huella de carbono y este es el plan de reducción de emisiones, porque ya figura en el informe de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Porque ya es obligatorio que figure ahí, ¿vale? Bien, y esto sería en cuanto a obligatoriedad de cálculo de huella de carbono y de plan de reducción de emisiones, ¿vale? Esa obligatoriedad ya está ahí, ya está en marcha, que es la que veníamos anunciando desde el año pasado, ¿vale? Vale,
pero ese Real Decreto, ¿vale?, también hace referencia a lo que es la compensación de emisiones. Entonces vamos a hablar un poquito también en este webinario del tema de compensación, ¿vale? En cuanto a compensación, lo que os tiene que quedar claro es que en el Ministerio hay una serie de sellos, que es el sello Calculo, el sello Reduzco y el sello Compenso, que se otorgan bajo determinadas condiciones. Y son sellos que pensamos que son muy interesantes porque os dan visibilidad y os dan una visibilidad oficial, ¿vale? Por tanto, cuando hablábamos de que no es obligatorio registrar en el Ministerio el cálculo de huella de carbono, ¿vale? No es obligatorio, pero si lo registráis vais a tener este sello cálculo, ¿vale? En cuanto al plan de reducción de emisiones, pues ahí estaríais obteniendo, si realmente hay una reducción, y eso se comprueba por trienios, entonces estaríais obteniendo el sello reduzco, ¿vale? Y luego ya además, si compensáis, que eso ya es una cuestión voluntaria, la compensación es voluntaria, estaríais obteniendo el sello compenso si lo hacéis bajo determinadas condiciones, que es lo que hablaremos hoy, ¿vale? Por tanto, hay que tener claro lo que es este esquema del Ministerio en cuanto a cálculo de huella de carbono, reducción de emisiones y compensación de emisiones, ¿vale? Rápidamente, el sello cálculo se otorga a las organizaciones que calculan y registran la huella de carbono, ¿vale? Hablamos siempre de alcances 1 y 2, porque el alcance 3 es opcional y se deben cumplir los requisitos establecidos para la medición y el reporte de emisiones, por supuesto. Luego, el sello reduzco se otorga a las organizaciones que, además de calcular, han reducido sus emisiones, ¿vale? De una forma verificable, ¿vale? Y esto se hace por trienios, o sea, se comparan los 3 años anteriores con los otros 3 que están allí un poquito más allá. Si se comprueba una reducción, pues entonces ahí se otorga el sello reduzco, ¿vale? Y el sello compenso se otorga a las organizaciones que compensan sus emisiones de CO2 a través de participación en proyectos de absorción de CO2, ¿vale? Y no puede ser cualquier proyecto, tienen que ser proyectos que deben cumplir con criterios específicos de calidad y verificación, ¿vale? Entonces vamos a hablar ya en concreto de eso, de lo que es el sello compenso, ¿vale? Y esas condiciones para el sello compenso son las siguientes. Lo primero es que se debe calcular y registrar la huella de carbono, ¿vale? Es decir, no vale compensar sin haber calculado y registrado, ¿vale? Hay que calcular. Siempre alcances 1 y 2, porque el alcance 3 es opcional, ¿vale? Y se deben seleccionar proyectos de compensación inscribibles, ¿vale? Los proyectos de compensación escribibles pues son de dos tipologías en este momento. Está el tipo A, que son repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo, y el tipo B, que son actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente, ¿vale? Esos son los tipos de proyectos que están publicados por el Ministerio, ¿vale? Son esos los que hay que ir a buscar. Se debe documentar el proceso y seguir todas las normas establecidas por el MITECO. Se debe registrar la compensación en el registro, ¿vale? Y se debe actualizar anualmente. Y cuando lo anterior se ha verificado, entonces se otorga ese sello compenso, ¿vale? Bien, aquí os hemos dejado unos links que nos parecen interesantes a información sobre la sección de compensación de huella de carbono. Aquí está el link para que podáis ampliar estas informaciones, y también otro link con información sobre la sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono. ¿Cuáles son esos proyectos que están disponibles? ¿Vale? Pensad que estos son proyectos a largo plazo, no estamos hablando de proyectos, que ahora veremos un poquito estas condiciones, no estamos hablando de proyectos de 1 año o de 2 años, estamos hablando de proyectos a largo plazo, que esto es algo que hay que tener en cuenta. Si queréis consultar en web el listado de proyectos de absorción y compensaciones inscritos, se puede hacer. Aquí también os hemos dejado el link y es interesante echarle un vistazo. Abrir eso se abre en un formato Excel. Incluso pues, se puede trabajar con ese listado y hurgar un poquito ahí y tal, es interesante. Y también pues aquí hay pues, hacer consultas de este tipo, ¿vale? Y estos son pues proyectos que están ahí o que estaban hace unos días que estaban ahí disponibles, ¿de acuerdo? Para lo que es compensación. Finalmente, en cuanto a lo que es compensación, os hemos hecho aquí un resumen, una tabla resumen.
un poquito explicando todo lo anterior, ¿vale? Pero yo me quería centrar en lo que son los requisitos de estos proyectos, ¿vale? Y en primer lugar, el primer requisito es que debe haber un beneficio neto de absorción de CO2, obviamente. Luego deben ser proyectos con adicionalidad legal y económica. ¿Esto qué significa? En cuanto a adicionalidad legal, eso significa que el proyecto no debe ser obligatorio por ley. Es decir, si por ley ya la empresa está obligada a hacer un proyecto de absorción, una reforestación o lo que sea, si ya está obligada por ley, entonces no vale, tiene que ser un tema voluntario, ¿vale? Y en cuanto a adicionalidad económica, eso significa que el proyecto no se habría llevado a cabo si no fuera por el incentivo de generar absorciones de CO2. Es decir, si hay un beneficio económico adicional, pues ese proyecto no vale, ¿vale? Ese es el tema. O sea que eso es importante tener en cuenta. Estamos hablando de proyectos a largo plazo, almacenamiento a largo plazo. Obviamente, son proyectos que no deben causar impactos negativos, solo faltaría. Tiene que haber una trazabilidad y seguimiento anual, como estábamos comentando antes, y hay una bolsa de garantía. Ahí. Entonces, eso es importante, tener en cuenta estas condiciones. Vale, y esto es lo que queríamos comentar en cuanto a huella de carbono y compensación. No sé, Juan Carlos, si quieres comentar algo en este punto, digamos, porque es digamos, el tema que más te toca a ti, o lo ves todo claro con la explicación que he hecho, quieres comentar alguna cosa más que te parezca importante. No, nos esperamos ya la ronda de De preguntas y preguntas. respuestas. Muy bien. Sí, supongo que saldrán bastantes. Muy bien, de acuerdo. Pues vamos con el siguiente tema, ¿vale? Que es el tema de reactiva, ¿vale? En 2026 el sistema de reactiva va a cambiar, ¿vale? Y lo que pretendemos es daros información para que os podáis anticipar, ¿vale? Al nuevo sistema de penalizaciones. Y aquí pues va a ser mi compañero Pauli, ¿vale? El que haga la explicación, porque lo tiene muchísimo más claro que yo, y seguramente lo va a explicar mejor. Por lo tanto, Pauli, pues te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, las penalizaciones por reactiva ya hubo un amago en el año 2025, ¿vale? Donde cambiaron los parámetros del coseno de phi, así como empezó a verse que se iba a penalizar también en el periodo P6, aunque la CNMV rectificó y puso un precio a cero. Vale. Entonces, hasta actualmente, ahora el coseno de phi lo tenemos que mantener entre 0,8 y 0,95 y más bajo de 0,8 tenemos una gran penalización. Vale, esto es lo que sucede ahora durante el año 2025. Muy bien. Esto en cuanto a penalizaciones por energía reactiva inductiva. Por energía reactiva, exacto. Sigue siendo cuando sobrepasa el 33%, ¿vale? De la energía reactiva sobre la activa. Y penalizamos, en fin, como lo teníamos, simplemente cambiaron los precios y se intuyó la penalización en el periodo P6, pero la CNMV al final rectificó pues, un precio de cero sobre ella. Vale. Y luego tendríamos penalizaciones por energía reactiva capacitiva, ¿no? La situación actual, ¿cuál es, Pauli? Exacto, que la situación actual se mantiene igual, lo mismo, ¿vale? La CNMV también puso un precio para la energía reactiva y después rectificó y puso un precio a cero, ¿vale? Con lo cual nos mantenemos con la misma situación que estábamos anteriormente. Simplemente cambiaron los precios. Muy bien. ¿Vale? Y ahora ya para el año 2026 es donde viene el gran cambio, ¿vale? Donde tanto para los periodos del 1 al 5 como para el periodo 6, ¿vale? Se va a penalizar en esta energía reactiva, pero entra en juego lo que es el cuarto cuadrante, ¿vale? O el tercer cuadrante para los generadores, donde vamos a tener que mantenernos en unos rangos de energía inductiva y energía capacitiva. ¿Vale? Ya no solo entra la energía inductiva, sino que tenemos que también mantener un coseno de phi, la energía capacitiva. Vale. Y para el periodo 6, ¿vale? Sí. También tenemos que mantener lo que es un
un rango, ¿vale? Inductivo capacitivo entre 0,98 y 0,98. Vale, vale. Y los precios también nos los van a variar. En la siguiente diapositiva los vamos a ver, ¿vale? Donde vamos a tener que mantener ese coseno phi inductivo capacitivo, ¿vale? Donde el precio será entre 0,08 kilovatios euros reactiva y 0,80, ¿vale? 0,80 que a este nos lo suben a 0,012, ¿vale? Que es la compensación que teníamos antes igualmente, ¿vale? Los cálculos de estas energías nos vienen con las fórmulas dadas. Aún está la consulta, bueno, la cerraron, pero aún no ha publicado nada la CNMV, ¿vale? De cuándo va a entrar, cómo se va a calcular. Sí que lo tenemos todo ya especificado con una consulta cerrada, pero aún no ha sido publicada lo que es la normativa. Vale. Vale, tenemos la siguiente diapositiva, creo que tenemos todas las especificaciones de la normativa, exacto, ¿vale? Donde se publicaron. ¿Vale? La circular de 1.25, sé que se publicó el 1 de abril de 2025, ¿vale? Para entrada el 1 de enero de 2026, ¿vale? Muy bien. Aquí esto venía relacionado con la circular, la 3 de 2020, donde ahí se especificaba que se iba a abrir la consulta, se abrió, se cerró, y ahora estamos esperando, bueno, pues que salga la normativa adecuada. Vale. Pero sobre todo tener ya muy en cuenta, porque las baterías de condensadores vienen reguladas solo para la reactiva inductiva, ¿vale? Que va a entrar en juego la capacitiva, ¿vale? La capacitiva es una energía que nunca se ha tenido en cuenta, que normalmente la tenemos descuidada, excepto los generadores que ya han trabajado con ella y saben que tienen que estar dentro de unos rangos que les publicaba Red Eléctrica. Pero bueno, ahora entra para todos los integrantes de la red de compensación. ¿Y cuál sería la forma de anticiparse, Pauli, a esto? Es decir, ¿se podrían hacer algunas mediciones ahora ya durante este año? Sí, exacto. Se podrían realizar los cálculos ahora con las energías del cuarto cuadrante, ¿vale? Para todos los que estamos en venta, en compra, perdón, disculpad. Y ver si entramos dentro de esos rangos o si no, buscar las medidas y regular las baterías de condensación, de compensación. Vale. Porque si no, claro, ya estaríamos, digamos, entrando dentro del año 2026 y ya lo estaríamos viendo sobre las penalizaciones que haya, ¿no? Exacto. Si todo lo que sea prevenir, pues va a ahorrar costes. Vale. ¿Y esas penalizaciones las veríamos a mes vencido o si hay un sistema de monitorización lo podemos ir viendo cada día o cómo sería? Claro, esto al igual que la energía reactiva que, bueno, ahora hacemos con nuestros sistemas de monitorización, vemos cómo van saltando esas energías reactivas y cómo se van compensando conforme vamos aplicando las soluciones, ¿vale? La energía reactiva, como, bueno, todos sabemos, se computa a final de mes, ¿vale? A final de facturación, con lo cual cualquier modificación que podamos hacer y que estemos a tiempo, vamos a compensar esas energías y esas penalizaciones. Hay veces que no podemos porque sucede el último día de mes o pasa en periodos que no podemos reaccionar, pero normalmente se puede reaccionar. Vale. De acuerdo, Pauli, pues lista tu parte, entiendo, ¿correcto? Y nos iríamos, por lo tanto, al tema de liquidación cuarto horaria, ¿vale? Y aquí, pues es César, conjuntamente con Pauli, creo que más bien César, ¿no? Que vas a ir explicando un poquito, pues cómo afecta al consumidor final estos cambios que ha habido en el tema cuarto horario. Sí, básicamente es ver los cambios que vienen, cómo nos afectan y luego qué ventajas puede aportar. Digo puede aportar porque esto no va a ser algo tangible hasta que no se ponga en marcha, se ponga en funcionamiento y todo lo que está previsto, pues que veamos si tiene el efecto que se desea con esta medida, ¿no? Que viene un poco empujado porque los mercados europeos están adaptados a esta estructura de mercado y entonces el primer paso es tenemos que adaptarnos a ello para que luego pues podamos interactuar con otros mercados europeos. Pero bueno,
Sobre lo que le afecta a los clientes, nosotros nos ponemos un poco la situación de si soy un consumidor, qué debo tener en cuenta, es decir, cómo va a cambiar mi forma de o validar las facturas o de comprar electricidad si tengo que comprar todos los días en mercado o si tengo un precio fijo. Vale, pues un poco hacemos ahí la, todo lo que tenemos que tener en cuenta para esto. Entonces, si por ejemplo tenemos un precio fijo, pues lo normal es que no nos afecte prácticamente porque tenemos un precio contratado para cada periodo. El cierre del contador te da la energía, sea horaria o cuarto horaria, que corresponde a cada periodo. Entonces, al final, las horas de P1 pues, van a cargarse a precio de P1. Entonces, poco cambio se va a notar en ese aspecto, ¿no? Donde sí que puede tener mucho más trabajo de análisis, bueno, en esa parte nos encargamos nosotros en los clientes que tienen el seguimiento contratado con Evolutia, pero en esa parte, pues bueno, lo que antes era, ahora lo veremos gráficamente que se ve mejor, pero básicamente en números lo que pone aquí es, antes comprobábamos una hora, un precio horario en el mercado, ahora debemos comprobar 4 precios horarios, porque es cada cuarto de hora tendrá un precio diferente. Entonces, esas 24 horas del día por 4 precios horarios, pues al final suponen 96 precios diarios en una factura de un mes, pues aproximadamente lo que antes eran 720 precios casados por los 720 registros de consumo horario que hacíamos, ahora van a ser 2.800 precios diferentes a casar con los 280 registros de energía eh, que registramos. Entonces, a esos precios, bueno, aquí pone que deberemos aplicar el consumo cuarto horario registrado, que en los casos en los que no esté adaptado al contador, que ahí es donde Pauli luego nos dará un poquito más de información, eh, habrá una especie de patrón, igual que ahora cuando un cliente no tiene telemedida, hay un perfilado de red eléctrica que se publica para hacer un reparto aproximado, pues imaginamos que habrá una especie de patrón de reparto para los clientes que no puedan leer o registrar cuartelariamente esa medida puntualmente o hasta que den un periodo de adaptación, pues le facturarán de alguna forma en los casos en que contraten esta energía, ¿vale? Esto es importante. Nosotros aquí hemos lanzado consultas a las comercializadoras para saber cómo les puede afectar a nuestros clientes, que es, yo tengo un contrato indexado donde se indica las condiciones del contrato, que mi precio se casa horariamente en base al resultado del mercado MIE. En ese caso, eso no cambia, es decir, salvo que una de las partes diga a partir de ahora yo necesito que el producto que incluyamos en el contrato sea el nuevo producto cuarto que falta saber si está operativo ya para la venta, ¿vale? Es decir, los productores y los que venden en el mercado sí que tienen que adaptarse a ese sistema. Incluso el desvío se calcula también cuarto horariamente. Pero aunque exista el producto cuarto horario, no quiere decir que desaparezca el horario. Es decir, sigue habiendo un horario porque hay contratos vinculados al horario y luego el que se vaya adaptando a ese servicio cuarto horario, sea por parte del comercializador que dice, entiendo yo, un comercializador que le vende la energía, un productor cuarto horariamente, imagino que su interés irá en adaptar su venta de energía a la misma modalidad. Eso ahí nosotros ya no entramos porque no sabemos exactamente si le puede suponer un coste administrativo adaptarse, que a lo mejor le compensa seguir con la misma operativa, o si se lo van a permitir. Eso es otra cosa, ¿vale? Entonces, en esa parte es donde estamos ahí preguntando, indagando y iremos informando a los clientes, pero bueno, en la parte de clientes que tienen seguimiento contratado con nosotros, se pueden quedar tranquilos que nosotros en esa revisión y validación de facturas que hacemos o de facturas que calculamos, lo adaptaremos a lo que vamos obteniendo información de comercializadoras, de CNMC y demás. Mira, si puedes pasar, José, a la siguiente, que ahí Sí, se ve, es el ejemplo gráfico, ¿no? Es decir, todo lo que hemos visto antes, pues actualmente ahí veréis que la barrita de abajo, donde pone del 1 al 24, es cada hora hay una energía y un precio que se casa horariamente en el mercado MIE.
Y en la siguiente, pues ya se ve, en la siguiente diapositiva Sí, se ve todos los resultados que va a haber en el momento en que se ponga en funcionamiento o que nos recojamos a un contrato con casación cuarto horaria, ¿no? Es decir, la serie de todos los registros que vamos a tener que comprobar, tanto en OMIE como luego imaginamos que se integrará también en la página web de Red Eléctrica todos los servicios complementarios, todos los valores que intervienen en un indexado, pues de la misma forma, ¿no? Eso antes o después llegará y será progresivo. Luego creo que hay otra diapositiva donde se ve, pues bueno, el efecto en una hora, ¿no? Lo que antes era una barrita de una hora con energía casada y precio casado, ahora veréis ahí que donde pone HQ1 hasta el perdón, H1Q1, eh, hasta el H2Q1, hay cuatro registros donde antes había un registro simplemente. Es para verlo gráficamente cómo se traslada esto al mercado. muy bien. Vale. Y luego en la siguiente diapositiva, ahí es donde resumimos pues lo que decíamos, las ventajas que puede suponer la implantación del mercado cuarto horario. Bueno, pues esto es algo que lo iremos viendo si realmente se va dando cumplimiento. La teoría que es, pues que si tú, en lugar de dar hablando del primer punto, ¿no? La precisión de la gestión energética, si tú eres capaz de dar tu previsión cada cuarto de hora, esto digamos que tiene menos efecto negativo sobre el mercado, ¿no? Porque la previsión tuya es más exacta, es como si das la previsión de compra para un día entero. Pues eso genera mucho más ruido, más distorsión en la red, porque tiene que acoplarse la red a esa necesidad que tú has dado y que luego es diferente. Entonces, si ajustas el periodo en el que das tu previsión de compra o de venta, pues debería hacer que el mercado, pues bueno, tanto el primer punto que pone precisión en la gestión energética, como la reducción de costes, es decir, en teoría el sistema eléctrico le costará menos gestionarse y todo lo que son servicios complementarios, servicios de ajuste, desvío en la red, todo eso debería ir atenuándose, ¿no? Porque hay más precisión tanto en la compra como en la venta. ¿Por qué en la compra? Porque donde, por ejemplo, decimos en el punto de mayor eficiencia, pues si tú sabes el precio de las 8:15 de la mañana y puedes variar tu consumo de forma que si en las 8:15 es una hora más cara habitualmente, esto pongo un caso hipotético, y luego resulta que tú puedes arrancar procesos a las 7:45, de forma que te ahorres en esa parte de energía si tienes un contrato indexado, pues entendemos que eso irá relacionado con lo que pueda hacer o gestionar las empresas, ¿no? y los consumidores. Entonces, en esa parte, pues en teoría debería generar mayor eficiencia a la hora de consumir. Luego, también permite mayor integración de las renovables, porque las renovables, al ser de respaldo, es decir, es una energía que entra de forma lenta, no es tan rápida, no entra en el mercado, en el sistema eléctrico, como entra pues una tecnología que utilice un motor. Pues en ese aspecto, pues bueno, que puedas ir adaptando tu demanda según la previsión climatológica que exista, pues también entendemos que puede ayudar a que, a que el mercado pues tenga sea menos sensible, ¿no? al impacto de la producción renovable. Y luego, bueno, todos los demás puntos más o menos hablan de lo mismo, ¿eh? Que es fomento de la sostenibilidad, adaptación a la normativa europea, que es el primero de las razones, ¿no? de esta adaptación. Hay una parte que para adaptarnos a las redes que vienen de Europa, pues el primer paso es el que no depende de nosotros, que es la interconexión. Y ahí tenemos creo que es un 3% de interconexión con Francia. Pues hasta que nos amplíe esa interconexión no podemos interactuar más con los mercados europeos. Pero sí, por lo menos, si tenemos la misma estructura de mercado, pues ya es un problema que nos quitamos de en medio. Y luego, bueno, mejor información para los consumidores. Esto sí que es algo evidente, ¿no? Que puedes ver el precio que puede haber en cada cuarto de hora y tomar decisiones en base a eso. Y luego entiendo que para los agentes de mercado también le da mucha más flexibilidad, ¿no? Si, por ejemplo, analizan una curva de un cliente actualmente con su tendencia de consumo
y puede ver la tendencia de consumo que va a tener cuarto-horariamente, su precio cotizado pues puede ser más ajustado. Eso es algo que entendemos que debería ser así, pero bueno, lo iremos viendo. Y creo que ya está, ¿no? De lo que Muy teníamos bien. que comentar de esta parte. A mí aquí me surge una pregunta, quizás para Pauli. Digamos, los clientes tienen que hacer algo con sus contadores o tal cual están los contadores, esto ya funciona, no hay que hacer nada, ¿cómo es la cuestión? O sea, Pues buena pregunta porque, bueno, esto se está solucionando ya, los generadores ya son conocedores, ¿vale? Los contadores pueden estar en tres situaciones. Una, que tengan firma horaria y firma cuarto horaria, con lo cual están preparados. La situación 1, que llama red eléctrica. Situación 2 es que tengan firma horaria, pero no tengan la firma cuarto horaria. Y la situación 3 es que no tengan la firma que no tengan cuarto horarias, ¿vale? Los contadores. La mayoría de contadores, si no son muy antiguos, ¿vale? Están en la situación 2, ¿vale? Con lo cual no hay que hacer nada al disponer de firma horaria. Red Eléctrica acepta esa firma, ¿vale? Como validez. ujú. Entonces, solo están en situación corregible, ¿vale? Aquellos contadores antiguos. Con lo cual, eso puede ser un 2, un 3% de lo que es ahora todo el parque de Vale. contadores. ¿Qué debería hacer un cliente con un contador antiguo? Pues simplemente consultar al fabricante, ¿vale? Red Eléctrica ha publicado lo que son los fabricantes y qué contadores antiguos deben tomar acciones, ¿vale? Porque cada situación tiene 4 acciones diferentes a realizar, acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, y depende del contador y la situación en que esté, pues debe realizar una acción. Actualmente pocos hemos visto que hayan tenido que o cambiar el contador o que el fabricante no haya podido actualizar el firmware. ¿Y qué pasa si no se cambia? ¿Qué pasa, digamos, si se queda así y... Bueno, si no se cambia o no se atiende a las actuaciones que te indica Red Eléctrica, pues bueno, las sanciones típicas de Red Eléctrica. O No, sea, no, no ahora sé deciros cómo llegar a eso porque no están especificadas, pero me imagino que tendrán la suya. vale, vale, vale. De acuerdo. Muy bien. Pues entonces creo que estaría este punto correcto y pasaríamos al siguiente, que es el punto que queremos tratar, que es el tema de potencias para regantes, ¿vale? Que es esta nueva flexibilidad sin sobrecoste, que también es bastante reciente. Entonces, aquí mi compañera Laura es quien va a hacer esta explicación, ¿vale? Y nada, adelante, Laura, te escuchamos. Bueno, pues el 2 de abril del 2025, en la disposición tercera de la Ley 1/2025, estableció que para las explotaciones agrarias y las comunidades de regantes, cooperativas agrarias, tanto sean autónomos como empresas, van a poder disponer de 2 potencias diferentes a lo largo de 12 meses. Vale. Entonces, resumimos, bueno, aquí tenéis los enlaces, vamos a resumir un poco qué se basa, ¿no? Por qué lo han hecho y qué impacto tiene. Muy bien. Entonces, las explotaciones agrarias, ¿vale? Os miráis en la distribuidora, bueno, porque al final, aunque lo hagas por distribución o por la comercializadora, al final el cambio te lo va a hacer la distribuidora. Entonces, ellos nos van a solicitar el CNAE, el número. Ujú, Principalmente están en la sección A, ¿vale? ujú. Que suelen empezar por 0,1, 0,2, estarán por ahí. Luego, ¿para qué 2 potencias diferentes? Pues para facilitar la adaptación de la estacionalidad de la actividad agraria, porque tenemos una temporada de riego bastante alta, con las potencias muy altas, y luego una más, con las potencias más bajas. Vale. Para la tramitación, pues es sencilla, va a ser por contacto telemático o telefónico con el suministrador, como se hacen actualmente, no tienes que hacer ninguna gestión extraordinaria. Y es importante porque actualmente para todos los suministros, para el precio del término de potencia inferiores a 12 meses, tenemos un recargo, que luego veremos cuál es, ¿no? Entonces, para estos suministros,
no habrá un incremento, un recargo, será el precio que tengan establecido por BOE. Ujú. ¿Y para qué han hecho esto? Para aumentar la competitividad del sector agrario. O sea, actualmente en Europa tienen más competitividad que aquí, entonces para igualarnos ahí han permitido reducir costes con esta medida. Vale. Entonces, Aquí veo, Laura, que ¿esto es un cálculo que hemos hecho nosotros o es un dato, esto que dice, se puede ahorrar en el coste de potencia más de un 20% al año? Ah, sí, aproximadamente hemos cogido varios casos, hemos analizado. Entonces, aproximadamente ahorras entre un 5 y un 7%, que luego en las gráficas se verán. Entonces, claro, las estacionalidades de riego suelen tener una temporada baja de 4 meses aproximadamente. Entonces, pues salen entre un 20, un 30, están por ahí. vale. Entonces, aquí es un caso práctico donde vemos que en la temporada alta, ¿no? Uno tendría en este caso son 350 kilovatios. Entonces, se reduce en la temporada baja, la reducción de potencia es un 57%. Entonces, el ahorro por mes es un 5%. Entonces, al Vale. multiplicar sale un 20%. Ujú, Y un caso más extremo, que es un caso real, ujú. donde la reducción es un 89% en la potencia. Entonces, claro, ahí ya pasas a un 7% por el mes. Ujú. Muy bien. Estaríamos en un 28, 29%. Vale. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, vemos que para todos los suministros, si queremos contratar potencias inferiores a un año, tenemos un recargo. Entonces Digamos, ahí, para un no regante, ¿no? Digamos, para alguien que no sea sí, para regante. alguien que no es regante. Vale. Entonces vemos que si tú quieres una duración menor a 3 meses, sería el recargo más alto, que son 135, un 135% en el precio del término de potencia. Entonces, Claro. aparte, a los regantes, es decir, aparte de no tener este recargo que tiene el resto de suministros, van a tener un ahorro porque van a poder modificar. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos que esto era algo que ya existía antes, ¿no? Para todos, y existe, ¿no? Lo que pasa es que con unos recargos que son muy elevados, ¿no? Porque un 135%, bueno, no es un 35%, es un 135%. Es decir, es un recargo muy, muy elevado. Sí, porque al final, o sea, por ejemplo, 4 meses, ¿no? Si cogiéramos unas potencias inferiores a 4 meses, tendrías un recargo de un 90%. Ujú. Y si tu ahorro es de un 20%, ya no te sale rentable hacerlo. Ya, vale, de acuerdo. Vale, pues ahora también imagino, César, Laura, ¿no? Que estaremos contactando con nuestros clientes que son regantes, ¿no? Para explicarles esta situación, ¿no? Y si están interesados, pues poder hacer el cambio, ¿correcto? Correcto, sí. Lo primero sería identificar el CNAE que encaja dentro de los parámetros que ponen en el Real Decreto y si lo permiten, pues hacer el cálculo de qué ahorro puede suponer y bueno, si lo vemos interesante entre todas partes, pues gestionarlo de esta forma. Muy bien, perfecto. Vale, pues creo que estaría listo, ¿no, Laura? Este tema de regantes. Y estaríamos entrando ya en lo que es el cierre del webinario y contestar las preguntas, que veo que hay, de momento hay dos. ¿Eh? Si hay más preguntas, por favor, pues disparad, porque si no, lo estaremos finalizando en breve. Y aquí hay una, Juan Carlos, quizás para ti, o si no, que es la siguiente. ¿Tenéis confirmación de la administración de que se ha de hacer solo alcance 1 y 2? El texto del Real Decreto establece el alcance 3 como voluntario para las empresas que quieran registrar, pero no especifica nada para las empresas que tienen la obligación de calcular la huella. Sí, de momento es voluntario el alcance 3, excepto para las empresas que son administración pública estatal, ¿vale? La Administración General del Estado, Seguridad Social, etcétera, que es obligatorio el alcance 3 a partir del 2028, Vale. ¿vale? Luego, las entidades de interés público, las EIP, ¿vale?
Empresas EIP son Inditex, Telefónica, Repsol, CaixaBank, entidades bancarias, las mutuas, Mapfre, Madrileña, AXA, este tipo de empresas, Sí. ¿vale? Correo, Renfe, Red Eléctrica, por ejemplo, que está muy de moda en estos días, el canal de Isabel II, ¿vale? Estas empresas, ¿vale? Están también obligadas al alcance 3, pero están bajo la normativa de ESRS, que son las siglas de European Sustainability Reporting Standard. Son normas europeas de información sobre sostenibilidad, ¿vale? Que les aplican directamente, ¿vale? No por el hecho del Real Decreto, sino por la propia normativa ESRS, ¿vale? Y luego están las empresas por encima de 500 empleados, que no son EIPs, ¿vale? Que el alcance 3 es progresivo. Y entonces hay un calendario. En el calendario empieza en el año 24, 25, 26, 27 y depende de si es nueva empresa, se constituye como nueva EIP, ¿vale? No, perdón, se constituye como una empresa de más de 500 empleados, empieza en ese año y entonces aplican unas reglas para que progresivamente, como es un alcance complicado, ¿vale? Y depende de proveedores y de otros factores, dan una progresividad para ir cumpliéndolo, ¿vale? Pues eso sería lo que aplica directamente en el alcance 3. Vale, muy bien. Vale, pues gracias, Juan Carlos. Y hay otra pregunta que dice, perdón, que se me ha... Aquí, ¿cómo sé si la empresa está obligada a realizar el informe no financiero? Y bueno, esto pues creo que lo establece la Ley 11/2018, ¿vale? Sí. Y si lo quieres contestar tú, Juan Carlos, o si no lo contesto yo. Sí, a ver, Sí. no tiene nada que ver con la huella, sino con el informe no financiero, ¿vale? La ley 11/2018, ¿vale? Aplica y su criterio para tener este informe no financiero debe de cumplir 2 de 3, ¿vale? 2 de 3 criterios, que son los que afectan, que son los similares aquí a gran empresa, ¿vale? Que son lo de más de 250 empleados, tener un activo mayor de 20 millones de euros, ¿vale? Y un balance, muy bien, un volumen de negocio superior a 40 millones de euros. ¿Vale? Vale, O de sea, si acuerdo. aplican esos criterios, 2 de 3, Ujú. esto es importante, ¿vale? Entonces estás obligado a publicar este informe no financiero. Vale. Durante 2 ejercicios consecutivos, 2 de 3 durante Exacto, 2 ejercicios consecutivos. Muy bien. así es. Vale, gracias, Juan Carlos. Hay otra pregunta que estaba del tema de potencias para regantes. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse efectivo el cambio de potencia desde que se solicita para la temporada baja en el caso de regantes? ¿Se puede dejar ya definido las fechas de bajada de potencia y la fecha de subida? Ahí que cada suministrador nos dará las fechas, pero aproximadamente yo creo que avisando con 5 días pueden hacer el cambio. Ujú. Y también puedes prever, o sea, con mucho tiempo puedes decirle, pues esta fecha subo y esta fecha bajo. Y ellos ya lo tienen en cuenta. O sea, Vale, que sí que se puede tramitar. de acuerdo. Vale, pues si no estoy equivocado, no hay más preguntas. Si no entra otra ya así de última hora, pues estaríamos finalizando el webinario. Estamos más o menos en el tiempo previsto, que era 1 hora. Y no entra ninguna pregunta nada más. Por tanto, pues nada, vamos finalizando. Lo que os quería decir es que, como os he dicho al principio, enviaremos la presentación que hemos hecho para que la tengáis disponible. Lo enviaremos por email. El webinario está grabado, por lo tanto, lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Si alguien se lo ha perdido o consideráis que es importante que lo vea alguien dentro de vuestra empresa o enviarlo a alguien, pues ya que sepáis que está disponible. También os lo vamos a enviar el link en ese email. Y bueno, por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier otra pregunta que tengáis o si os veis especialmente afectados por alguno de los temas que hemos estado explicando en este webinario. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, por estar escuchando y muchas gracias a Pauli, Laura, Juan Carlos, César, por estar ahí respondiendo preguntas y haciendo la exposición. Y nos volveremos a ver en breve porque más o menos vamos tardando más o menos un mes entre webinario y webinario.
y ya veremos cuál es la próxima temática, que todavía no la tenemos decidida. Muchísimas gracias a José. todos. Chao, buen día. Venga, Adiós. hasta luego. No, buen día. Chao. Muchas gracias.